Buenos días a todos. Nos encontramos en el segundo episodio, segundo capítulo de estos 20 rincones de la historia de Cuenca dentro del taller que coordina la Biblioteca Municipal. Después del primer capítulo, donde vimos el Arco de Vezudo, el barrio del Castillo, el archivo histórico, nos encontramos ahora en un maravilloso rincón patrimonialmente hablando, donde la arquitectura religiosa ha dejado la seña de identidad. El convento de las Carmelitas, al lado de la iglesia de San Pedro, y a su lado también esta serie de casas que nos permiten casi visualizar una y otra hoz en este pequeño y estrecho espacio donde estuviera ubicada en tiempos medievales la llamada Puerta del Mercado, con un segundo recinto amurallado y con un foso de entrada. Espero y deseo que la cantidad de elementos importantes que vamos a visualizar y de los que vamos a hablar de este entorno sea del agrado de todos ustedes. Buenos días y empezamos con este segundo capítulo de 20 rincones de Cuenca. Este barrio de San Pedro, primera colación de la Cuenca medieval, de la repoblación de Alfonso VIII, es uno de los lugares o rincones más emblemáticos que puede tener la Cuenca medieval. Sí que es cierto que quizá no sea de los más visitados por los conquenses y sin embargo encierra pues una cantidad de elementos estructurales de rico patrimonio y artístico que le hacen, bajo mi punto de vista, ser uno de los más interesantes. En primer lugar tenemos la iglesia de San Pedro, que es la parroquia de esta colación y que de alguna manera sirve de icono en lo que es la Plaza del Trabuco. Esta iglesia de San Pedro, una de las primeras junto con la de San Martín en el siglo XIII, tuvo una reforma en el siglo XV, haciéndola de planta exterior octogonal y de planta interior circular. Estuvo después también necesitada de reforma y sería el siglo XVIII cuando interiormente albergará lo que es la imagen y congregación de San Pedro y últimamente también la negación. Curiosamente, la iglesia de San Pedro, digamos que sirve un poco de referente a todo este maravilloso rincón, pero si detectamos y observamos el edificio monumental del antiguo convento de las Madres Carmelitas Descalzas, el que en el siglo XVII levantase con las trazas de Fray Alberto de la Madre de Dios, es también uno de los referentes que marcará, digamos, la Cuenca religiosa del siglo XVI y del siglo XVII. También encontramos, si observamos, este arco que da acceso a lo que es la ronda del Júcar, y casi a tiro de piedra tenemos la ronda del Huécar, es decir, aquí la ciudad mantiene la estrechez obligada por el paramento rocoso y hace que los edificios que se vuelcan o que cuelgan a esa hoz del Júcar también estén muy próximos a los que cuelgan a la hoz del Huécar. Y siguiendo con la iglesia de San Pedro, hay datos curiosos, anecdóticos, como es el caso de que esté enterrado la Beata de Villar del Águila, uno de los procesos inquisitoriales de mayor renombre que hubo en esta ciudad. Lo que actualmente es la Fundación Antonio Pérez y que está a mis espaldas y que fue el antiguo convento de Carmelitas, tiene frontal a él los restos de lo que pudo ser el foso de este segundo recinto amurallado que daba acceso a la ciudad como Puerta del Mercado. Este otro edificio que estamos observando, recién restaurado, es la Casa del Curato. Y aquí se inicia con esta fuente lo que es una de las calles más pintorescas y más interesantes de la ciudad de Cuenca, que es, como hemos dicho antes, la calle de Julián Romero. Pero lo curioso de todo este entorno que ahora ocupan estos magníficos edificios, este entorno primero eran espacios abiertos, solares y huertos privados, propiedades de personas importantes como era don Diego de Cármino,
como también pudo ser de Pedro Cardete, como también fue de Sebastián Covarrubias, encargado de adquirir estos solares y permitir que después, en un solar como digo, de Covarrubias, se pudiese edificar este maravilloso convento de las Madres Carmelitas en el 1603. Madres Carmelitas que vinieron desde Huete. Actualmente biblioteca, salón de actos de la Fundación Antonio Pérez. Y a su lado está otro edificio llamado actualmente Casa de la Demandadera. Fue antiguamente la Casa del Magistral, que diera cabida al seminario en el 1628, cuando el obispo Pimentel quiso subirlo desde Santa Catalina por carecer del espacio necesario. Esta Casa de la Demandadera posterior albergó la UIN y ahora es propiedad de la Diputación Provincial. Y en esta trasera de la iglesia de San Pedro, donde podemos apreciar los restos de ese románico inicial que le permitiese, pues de alguna manera, ser una de las dos iglesias primeras de la repoblación cristiana conquense, aquí, como digo, curiosamente estaba esa bodeguilla de Córdido, Córdido o Cóndido, Diego Cóndido, el que fue propietario de la mayor parte de los solares y huertos y corrales que había en este espacioso lugar, ahora convertido en patrimonio espectacular gracias al convento carmelitano, a la iglesia de San Pedro y a todo lo que actualmente conlleva la Fundación Antonio Pérez. Y como final del segundo capítulo, tal y como hemos hecho en el primero, quería dos cosas. Por un lado, justificar el nombre de la Plaza del Trabuco. Y esto es consecuencia de unos disturbios que se produjeron en Cuenca ciudad entre los años 1445 y 1449. Enfrentamiento entre ciudadanos partidarios del entonces guarda mayor de la ciudad, don Diego Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, frente a la corona por el pago de impuestos. La corona, que entonces estaba representada por Juan II de Castilla, envía a su primer condestable, don Álvaro de Luna, nacido en Cañete, quien coloca como obispo de la ciudad a su amigo Lope Barrientos para controlar la situación. Sin embargo, la refriega o los disturbios generarán una serie de enfrentamientos entre los partidarios de don Diego Hurtado, que eran en gran parte navarros y aragoneses, frente a los castellanos y a la propia ciudad. Ese enfrentamiento provocó muertes en la ciudad, además de destrucción en numerosas casas y en la propia iglesia de San Pedro. Una herramienta de defensa llamada posiblemente trabuqueiro o trabucada será la que genere el nombre de Plaza del Trabuco al salir airosos los defensores de la ciudad frente a navarros y aragoneses. Y para finalizar quisiera líricamente leeros este fragmento. Cuenca es, a partir de su descenso, ese agua fuerte concebido con exaltada imaginación. Es ese rocambolesco tapiz de un roquedal que ahora busca espacios en su interior cuando el farallón estrecha demasiado. Muchísimas gracias por escucharme y esperando haberos servido
con este segundo capítulo nos despedimos para próximas fechas, que afrontaremos el tercero de los 20 capítulos que se compone el taller de historia de Cuenca. Gracias, amigos. Adiós.